Años 30. Nos ubicamos en Nicaragua. ¿Quién fue el líder que repelió la injerencia de Estados Unidos sobre su país? Sí, hablamos de Augusto César Sandino. Ahora volvemos. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo encuentro de Lo demás no importa nada por nuestro canal de la 98,5. Si nos ubicamos en Nicaragua, un, un país hermano latinoamericano, en los años 30 aproximadamente. En esa década surge Augusto César Sandino. Vamos a hacer un recorrido por varios aspectos de su vida, pero citémonos en Nicaragua en los años, en principios de 1900. ¿Cuál era la economía? ¿Cómo estaba gobernada? Para ponernos en contexto. Nicaragua, como sabemos, es un estado soberano, por supuesto. Firmó su independencia por el 1800. Tiene bandera, gobierno, presidente, elecciones. Pero sin embargo, en la práctica, desde el año 1912 fue un país ocupado y tutelado por Estados Unidos. Habían desembarcado los marines en Nicaragua. Era una fuerza militar, por supuesto, no solo simbólica en cuanto a la intervención, sino que intervenía, por supuesto, en la vida cotidiana del país, en la economía doméstica, en la vida doméstica del país. Por lo cual, ahí ya estamos ante una presencia de vulneración de soberanía. No solo ejercía esa función, sino que Estados Unidos controlaban los puntos estratégicos del país, puertos, aduanas, rutas comerciales y sobre todo el aparato militar interno de Nicaragua. Estamos hablando del ejército, de la policía, de todas las fuerzas de seguridad. Es cierto que la política nicaragüense en esa época estaba bastante convulsionada con enfrentamientos entre conservadores y liberales, por lo cual la intervención de Estados Unidos viene a aplacar un poco esos enfrentamientos, por lo cual lo que querían lograr era cierta estabilidad política, pero beneficiando sus intereses. Y cuando hablo de sus intereses hablamos de las compañías que en general, porque para hablar de las compañías, ¿cuál era la economía de Nicaragua? Era una economía primaria, dependiente, por supuesto, de Estados Unidos y extractiva. No existía un proyecto de industrialización ni de desarrollo autónomo. Exportaba materias primas e importaba productos manufacturados. Claro, pero los que gobernaban eran las élites. Y esas élites respondían a Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando, tiempo atrás, en uno de los programas que hablamos sobre Manuel Belgrano, él decía que no había que importar productos manufacturados, sino que había que importar materias primas e importar el producto manufacturado, exportar el producto manufacturado a otros países. Claro, eso era lo contrario que hacían en Nicaragua en esa época. Pero, dicho esto, habiéndonos situado en esa época, ¿cómo surge Sandino? Y para eso remontémonos al año 1895, al 18 de mayo, en la localidad de Noquijomo, un pequeño pueblo rural del departamento de Masaya, donde nació Augusto César Sandino. Fue hijo de Gregorio, un terrateniente cafetalero liberal, con recursos económicos,
y de Margarita Calderón, que era una campesina pobre. Gregorio Sandino nunca lo reconoce legalmente a Augusto César Sandino. Y no solo se trata de una ausencia paterna en cuanto al apellido, sino que fue criado por la madre. Y Sandino crece sabiendo que pertenece biológicamente a un mundo al que socialmente no puede acceder. Su madre trabaja como empleada doméstica en tareas rurales y él se ve representado en esa vida que llevaba su madre. Fue una experiencia vital para él. Un pueblo pobre, trabajo duro, una desigualdad estructural totalmente contraria a la vida que llevaba su padre. Pero, ¿en qué trabajaba Sandino? Desde joven empezó a trabajar como peón agrícola, mecánico, obrero, un trabajador itinerante en general. Y comienza a trasladarse a distintos lugares en busca de empleo y se va formando, si bien en distintos oficios, pero también empieza a conocer lo que es la intervención de un país extranjero sobre otro. Y esto, ¿cuándo lo empieza a ver? Porque en 1923, aproximadamente, Sandino viaja a México en busca de oportunidades, en busca de trabajo. Él tenía en esa época aproximadamente unos 28 años y permanece 3 años, hasta 1926. Pero, claro, mirá, él trabaja en lugares de México y principalmente en Veracruz y en Tampico. Son zonas estratégicas del Golfo de México, al que hoy otros países buscan llamar como Golfo de América, ¿no? Pero el verdadero nombre es el Golfo de México. Y era un lugar que estaba profundamente marcado por la explotación petrolera. Allí se desempeña como mecánico y obrero en empresas vinculadas al capital extranjero. Mirá, y se desempeña en dos petroleras, una que se llamaba la Huasteca Petroleum Company, que estaba asociado a intereses estadounidenses, que pertenecía al grupo empresario de la Standard Oil. Y durante su estadía en México, Sandino ahí empieza a ver con claridad lo que estaba pasando en Nicaragua, porque México ya lo había pasado. Cómo funcionaba el dominio económico extranjero sobre los recursos nacionales que eran explotados por empresas extranjeras de otro país. Y veía que los beneficios no quedaban en el país. Era una explotación que los beneficios iban todos para el exterior. Y los trabajadores, o sea, la contrapartida es que los trabajadores locales recibían salarios bajos y no participaban en ningún tipo de decisión, ni el gobierno, ni los trabajadores, ni los ciudadanos. Porque si bien participaban en elecciones, los que gobernaban pedían autorización siempre a Estados Unidos para ver las decisiones que querían tomar y si las podían tomar. Pero, claro, la Revolución Mexicana había sido durante la década del 10 y del 20, y cuando Sandino llega ya había terminado la Revolución Mexicana. Pero esas ideas estaban latentes, estaban a flor de piel todavía en México. Y él lo que ve es por qué había luchado México en esa revolución. La tierra estaba concentrada en los grandes terratenientes. La soberanía económica no existía, dependía de un país extranjero, en este caso de Estados Unidos, como sucedió a lo largo de la historia durante esa época y hasta años después. Pelearon por el fin del dominio extranjero y por algo muy importante que él se apega mucho a esas ideas que va a defender, que es la injusticia social. Se peleó mucho en México por la igualdad, por salir de la opresión. México en ese momento no estaba ocupado militarmente. Esa revolución llevó a que la distribución de la tierra y de la riqueza empezara a lograr un poco más de equidad. Y Sandino lo que absorbe en México, más que nada es ese concepto de soberanía, pero un concepto abstracto. Él se dio cuenta
habiendo estado en México, que se tenía que concretar mediante lucha, porque si no, esa injerencia, esa dominación extranjera no iba a cesar de ninguna manera. Vuelve a Nicaragua, a su Nicaragua natal, y allá por los años 1927, los liberales, el Partido Liberal y los conservadores, que tenían un enfrentamiento constante, firman el Pacto del Espino Negro. ¿Y de qué se trataba esto? Era que aceptaban un desarme, pero para parar el enfrentamiento, no era el desarme. Pero los dos consentían, la permanencia de los marines estadounidenses como garantes del orden. Claro, ante esto, Sandino se niega, Sandino no firma, no suscribe ese pacto. No era una paz social, una paz política, era una rendición ante el ejército de un país extranjero. Y él lo que dice es que no se puede comenzar a hablar de una reconciliación nacional mientras hay un ejército extranjero que permanece en el país, digitando qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son las medidas que se tienen que llevar adelante. En ese momento, Sandino se interna en las Segovias y comienza la lucha armada. Ahí es cuando Sandino condensa toda su visión política y él manifiesta que la soberanía no se negocia, que es algo que no se puede dejar de lado ante la presencia de un país extranjero. Y ahí comienza la guerra de guerrillas. Organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. No recibe apoyo estatal, por supuesto, ¿no? Porque los combatía, ni financiamiento internacional relevante de ningún otro país. Pero claro, empieza a proveerse, se tenía que proveer de armas, de alimentos, de lugares seguros para poder llevar adelante esa guerrilla. Y las armas las empieza a conseguir en un poco caudal de contrabando de Honduras. Otro de las capturas de armas que le hacían a los marines y a la Guardia Nacional. Después había muchos aportes de campesinos, por supuesto, porque estaban interesados y apoyaban la lucha, apoyaban esa guerrilla. Pero a su vez pone recursos de su bolsillo. Y hablando de esto, de cómo se conforma la guerrilla, su base es el campesinado de Nicaragua. Tiene un apoyo popular decisivo, porque lo proveen de comida, de refugio, información. Claro, la inteligencia de las personas de a pie, los habitantes del lugar que le empiezan a brindar información de dónde se encontraban las milicias, por dónde avanzaban, todos los datos que él necesitaba saber. Claro, porque eran parte de la misma lucha. Y Estados Unidos empieza a responder con fuerzas, por supuesto, cada vez envía más marines, la represión, la persecución cada vez es mayor, no solo a las personas integrantes de la guerrilla, sino que también empiezan a perseguir e incendiar poblados locales, buscando a esa guerrilla que no podían encontrar, porque empiezan a esconderse en los montes para, para obviamente poder resguardarse y poder atacar en los momentos precisos, cuando lo veían propicio ante un descuido o ciertos tiempos donde podían llevar adelante una batalla más igualitaria. Sandino no es solo, hasta ese momento, Sandino no es solo el líder guerrillero, sino se convierte en un símbolo, en un ideal nicaragüense, que empieza a ser visto en el extranjero también, como esta lucha y dejando en evidencia a lo que es la intervención de Estados Unidos con sus marines. Se produce en esos años la batalla de Ocatal, que es una población, un poblado, perdón, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de Managua. Es uno de los episodios más simbólicos porque allí los marines, por primera vez en la historia, utilizan la aviación para bombardear a la guerrilla y con eso bombardear, por supuesto, a los pobladores, ¿no? Y el impacto político de ese bombardeo es enorme,
es totalmente desproporcionado. ¿Era necesario? Tal vez no, tal vez sí, pero es la primera vez que sucedía en la historia. Bombardear un país extranjero para exterminar una guerrilla. Claro, pero no podemos dejar de tener en cuenta que los gobernantes, títeres, por supuesto, de Estados Unidos, ni siquiera hacían la vista gorda, apoyaban este tipo de medidas. ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos ver más adelante, pero enriquecimiento personal, poder, simplemente dependencia. Bueno, la cuestión es que apoyaban ese tipo de medidas para exterminar a Sandino. Pero Sandino no es solo un revolucionario en cuanto a las armas, sino que escribe, sus ideas políticas son importantísimas y se destacan en Latinoamérica. Y uno, mira, empieza a escribir entre muchas cosas cartas y escribe unos manifiestos también. Pero es un punto central para entender cuál es el pensamiento de Sandino, ¿no? Porque cumplen, esos manifiestos, esas escrituras, cumplen una función estratégica, que es darle contenido moral y político a una guerra que se desarrollaba en su país. Pero mira, uno de los primeros manifiestos que escribe, lo escribe en 1927, que es el manifiesto de San Albino, y aquí marca el nacimiento político de Sandino, porque no solo es una proclama militar, sino que es una declaración de principios, donde explica que su levantamiento no responde a ambiciones personales ni a disputas entre los gobiernos liberales y los conservadores, sino que lo que deja en claro es que esos partidos políticos ya habían fracasado a esas alturas. Y lo manifiesta de esta manera, porque ¿qué es lo peor que hicieron esos dos partidos políticos? Aceptaron la tutela extranjera. Para él era inaceptable cómo otro país podía gobernar con gobiernos títeres sobre un pueblo. Entonces, se pregunta en esos manifiestos, ¿no? En ese manifiesto, ¿quién es el que manda realmente? Y plantea que la presencia de las tropas extranjeras convierta a cualquier gobierno en un gobierno legítimo. Y que frente a esa situación la resistencia armada no solo es válida, sino que es necesaria. E introduce una idea fundamental, que ya la mencionamos, que es la soberanía no es negociable. Entonces, este manifiesto transforma a la guerrilla local en una causa nacional. En 1928 escribe otro manifiesto, que es el Manifiesto de los Pueblos de América, que ahora, en breve, en el próximo bloque, volvemos y lo desarrollamos. En ese manifiesto, Sandino deja de hablar como nicaragüense y empieza a hablar como un latinoamericano. Y explica que Nicaragua es un laboratorio del imperialismo. Fijémonos, qué interesante esto, ¿no? Porque él desarrolla durante ese manifiesto que lo que ocurre allí no es un accidente, sino parte de un sistema que se repite en toda América Latina, la ocupación directa o el control directo de élites subordinadas en economías independientes. Sandino llama a los pueblos del continente a no mirar hacia otro lado. Advierte que aceptar la dominación en Nicaragua es aceptar la dominación en cualquier país el día de mañana. Y aquí es donde se empieza a convertir Sandino en un símbolo continental, no solo nicaragüense, porque es un pensamiento más allá de su país, más allá de lo que está sucediendo. Él ve cuáles son las intenciones de un país imperialista. En 1928, porque por supuesto continúa escribiendo Sandino, y escribe el manifiesto Luz y Verdad. Este es un texto muy profundo y filosófico,
Y aquí Sandino discute el corazón del discurso imperialista, la idea de que la intervención extranjera trae civilización, orden y progreso. Eso los pueblos latinoamericanos lo conocemos bien, ¿no? ¿Cuál es esta retórica de esta intervención para generar orden, estabilización? Bueno, Sandino ya lo describía en estos pensamientos y lo que hace es desglosarlo y sostiene que ese progreso se construye sobre la humillación, la dependencia y la pérdida de identidad de los pueblos. No rechaza el desarrollo, por supuesto que no, pero si el desarrollo es impuesto por una potencia extranjera, lo que destroza es la dignidad del pueblo y la identidad, por supuesto. Plantea que ningún país puede considerarse verdaderamente moderno si no es dueño de su destino. La libertad no es solo política, sino que también es económica, cultural y moral. Y aquí vemos que Sandino es un pensador, no es solo un combatiente. En 1929 escribe el Manifiesto sobre la Soberanía Nacional. Introduce aquí unas ideas muy incómodas, porque empieza a nombrar al enemigo no solo como externo, no solo la intervención extranjera, en este caso de Estados Unidos, sino denuncia a los grandes poderes, los terratenientes, los que tenían el poder en Nicaragua, que son los que colaboran con esa ocupación y que gobiernan no para el interés del pueblo, no para cuidar la soberanía, no para protegerlos, sino que gobiernan para intereses ajenos. Y esos intereses ajenos, gobernando de esa manera, están traicionando al pueblo nicaragüense. Y él aquí sigue sosteniendo que un pueblo sin soberanía económica no puede tener, por supuesto, que una soberanía política. ¿Cómo sería una independencia formal en un país que sigue dependiendo de otro país extranjero? Son cosas que no van de la mano, no son congruentes entre sí. Y esa es la acusación directa que hace Sandino a la dirigencia nicaragüense. En 1928, entre 1928 y 1932, escribe una serie de cartas que las escribe desde las Segovias, y así son llamadas, ¿no? Cartas desde las Segovias. Son cartas fundamentales donde Sandino escribe a periodistas, a intelectuales y a gobiernos, pero también a organizaciones políticas de América Latina y del mundo, para contar qué es lo que estaba sucediendo allí. Y en ellas explica por qué lucha, por qué no se rinde y por qué no es un bandolero, por qué su causa es legítima. Y digo, ¿por qué no es un bandolero? Porque lo que decía Estados Unidos y los dirigentes nicaragüenses, dependientes de ellos, es que Sandino era un bandolero, que no era una persona, un líder guerrillero que peleaba por la independencia y el derecho del pueblo. No, era un bandolero nomás. Pero claro, ¿qué fuerza tenía ese bandolero? Esa necesidad que tenía Estados Unidos de bombardear a esa guerrilla. ¿Qué tan importante era? ¿Cuánto frente le hacía y cuán resistente era? ¿Y cuánta mella hacía en esa intervención y en esa presencia de los marines? Y eso es lo que, entre otras cosas, en estas cartas, Sandino deja en claro. Porque lo que viene mencionando en estos manifiestos y en estas cartas es que esta guerrilla, esta guerra, no se libra solo con las armas, sino que se pelea desde las ideas y desde los símbolos. Sabe que si logra construir un relato político, puede resistir frente a una potencia superior. Y esas cartas consolidan la figura política de Sandino y lo convierten en un referente latinoamericano antiimperialista. Finalmente, en 1933, escribe una carta final
y unos acuerdos de paz, porque durante esa época comienza la retirada de los marines de Nicaragua y Sandino escribe justificando su decisión de firmar la paz. Explica que su lucha tenía un objetivo concreto, era terminar con la ocupación extranjera, y deja ver que él, mediante su lucha, no buscaba perpetuarse en el poder y tampoco perpetuar la guerra. La violencia que él llevó a cabo durante la época de la guerrilla no era un fin, sino que era un medio excepcional para poder lograr que los marines y esa intervención de Estados Unidos regrese a su país. Él quería, no aceptaba que Nicaragua estuviese ocupado por una potencia extranjera. Y habiéndose producido esa retirada, la guerra pierde sentido, la guerra armada pierde sentido para él. Entonces, este texto desmonta definitivamente la imagen de Sandino como un caudillo militar. Durante esa época, en 1933, en la vida personal más íntima de Sandino, contrae matrimonio con Blanca Arauz, que era una joven telegrafista, que su relación fue breve, pero muy intensa, y durante su matrimonio, como lo hizo durante toda su vida, llevó adelante un modo de vida austero, sin lujos, sin acumulación de bienes. Incluso, después de haber firmado la paz, vive modestamente en cooperativas agrícolas. Y esto es lo que refuerza su imagen, de que Sandino no luchó para enriquecerse. Y esto es lo que no le va a gustar a los dirigentes nicaragüenses, porque si bien él le pone las armas buscando la paz, con esa retirada militar estadounidense, él sigue una lucha, pero sigue esa lucha ideológica, esa lucha de formar cooperativas, de que el campesinado pueda tener mejores derechos, acceso a cosas mejores de las que tenían en ese tiempo. Y en el año 1934, habiendo ya depuesto las armas, Sandino, ese cambio de actitud fue provocado, por supuesto, por la retirada de los marines. Él ya no creía en la lucha armada porque no había una ocupación extranjera. Y comienza su integración a la vida civil. Él seguía viviendo con los campesinos, formando cooperativas. Y en el 21 de febrero de ese año, en 1934, el presidente Juan Bautista Sacasa lo convoca a una reunión en Managua. Claro, pero ¿cuál era el fin que había expuesto el gobernante para esa reunión? Lo que buscaba era discutir la integración definitiva de los sandinistas a la vida civil, cómo llevar adelante esas cooperativas hacia un futuro y, lo más importante, la pacificación del país. Lo más importante en cuanto a lo que le planteaba el presidente Sacasa. Sandino acepta porque cree en ese proceso institucional, ese cambio del poder integrarse a la vida civil, ya no habiendo una ocupación extranjera. Y va de buena voluntad a esa reunión. Concluida esa reunión, por supuesto que dijimos que había puesto las armas, así que no concurrió armado. Cuando termina esa reunión, a la salida, es detenido por el jefe de la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que había sido impulsada por Estados Unidos, no solo impulsada, sino que los marines habían entrenado a todos los integrantes de la Guardia Nacional, que estaba dirigida por Anastasio Somoza, un personaje realmente nefasto que vamos a ver más adelante, porque hubo 3 generaciones de Somozas que condujeron el país
con un terrorismo de Estado. Ahora bien, hay una frase que hubo uno de los, perdón, que dijo uno de los jefes de los marines cuando vio a la Guardia Nacional. Dijo, visten como marines, están armados como marines, pero no saben combatir como marines. Los habían entrenado, pero para ellos no tenían el nivel de los marines. Se iban y dejaban, bueno, una Guardia Nacional. Pero bueno, cuando Sandino sale de esa reunión en Managua, se retira, es detenido por Somoza. Allí lo llevan a las afueras de Managua y Sandino junto a dos de sus principales compañeros son asesinados. Por supuesto, estamos hablando de un asesinato totalmente ilegal. No había orden de detención, no había juicio, no había ningún motivo legal para que sea asesinado. Por supuesto, ya desde el momento que estamos diciendo que fue asesinado, por supuesto que es ilegal. Pero ni siquiera hubo una orden de detención. Y fue ejecutado, por supuesto, por la Guardia Nacional, pero por orden de Somoza. ¿Y cuál fue uno de los motivos que Somoza expone para haber asesinado a Sandino? Porque lo que decía Somoza era que si Sandino seguía vivo, era un símbolo nacional y creaba una oposición, una alternativa a cualquier dirigencia dependiente de Estados Unidos. Entonces, según él había que eliminarlo, tenía que asesinarlo, porque él, estando Sandino vivo, no iba a haber paz. Siempre había una oposición, armada, política, la que sea. Pero a todo eso si le sumamos que Sandino era un símbolo nacional, era de mucho mayor peso esa figura. Esa es una de las cuestiones por qué fue asesinado. Cuando le quitan la vida a Sandino, lo entierran en una fosa común, sin nombre, junto a sus dos compañeros. En ese momento nace la dictadura de Somoza. Pero claro, ¿cuál fue el mensaje que se quiso transmitir? Por supuesto, lo necesitaban fuera de la vida política. Ya estaba fuera de la vida de la guerrilla, ya no había enfrentamiento con armas. Pero necesitaban sacarlo del medio. Sandino era un símbolo. Y con su asesinato, lo que dijeron fue, la soberanía tiene un límite. Lo que quiso hacer Somoza es decir, bueno, la soberanía está acá. Pero no es lo que pudieron lograr. Fue totalmente al revés. Se transformó en un símbolo revolucionario. Se transformó en una lucha por la soberanía de los pueblos, sosteniendo que no puede haber intervención extranjera sin complicidad de los gobernantes. Él no buscó riquezas, no buscó perpetuarse en el poder, porque ni siquiera tuvo un cargo político, tampoco lo buscó. Él solo, y digo solo buscó que no haya ocupación extranjera en su país. Un país independiente, que no sea dominado por una potencia extranjera. Pero lo que buscaba era un gobierno independiente también. No con unos gobiernos títeres que cumplían simplemente la función de un administrador de otro estado. Y eso fue lo que dejó Sandino de legado. Así es que posteriormente, allá por los 70, su nombre sigue vigente hoy en día, ¿no? Pero en esas luchas contra las dictaduras de Somoza, su nombre está siempre presente. Y eso es uno de los grandes legados que deja Sandino.
un gran líder revolucionario que peleó por su país. Nos vemos en la próxima, vamos a continuar con Nicaragua y vamos a seguir con quién, con Somoza, por supuesto. Cómo llevó adelante sus dictaduras, tristemente, ¿no? Pero bueno, nos vemos en la próxima.